Hoy es necesario predicar acerca de este tema que hemos titulado un llamado a la santidad o un llamado a la santidad práctica. Hoy vamos a hablar acerca de qué es la santidad desde el punto de vista práctico y vamos hoy a considerar el texto en Hebreos 12, versículo 14. El texto que vamos a considerar, Hebreos 12, versículo 14, que dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como lo parafrasea el canto: sin santidad nadie verá al Señor. Hay algunos textos que son verdades absolutas e irrefutables en la Escritura. Os digo, no, si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esa es una verdad absoluta. El Señor Jesús está diciendo: ustedes creen de que aquellos impíos, ellos perecieron bajo ese juicio porque eran más malos que ustedes. No, les digo que si ustedes no se arrepienten, ustedes van a perecer de igual manera. Otra verdad absoluta es la conversación con Nicodemo. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no podrá entrar, no podrá ver el reino de Dios. A menos que nosotros nazcamos de nuevo, y esta es la regeneración por el Espíritu Santo y su palabra, no vamos a ver ni entrar en el reino de Dios. Otro texto absoluto: sin santidad nadie verá al Señor, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ese es un texto absoluto del cual hoy vamos a estar hablando. Similarmente en Apocalipsis, como vamos a ver, nos dice que en la Nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda va a entrar, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. Otro texto es: sin fe es imposible agradar a Dios. Y así podemos nosotros citar muchos textos que son absolutos, en los cuales no hay manera que podamos nosotros debatir entre seres humanos. El que se atreva a debatir lo va a hacer con Dios y se tiene que arreglar con Dios. Miren, este es un tema de gran importancia y nos concierne a absolutamente todos los seres humanos. Este es un tema que le concierne a todas las criaturas, todos los seres humanos en toda la creación del mundo. Es un tema que le compete, que le corresponde. ¿Sabe por qué? Porque solamente hay un creador y nosotros somos sus criaturas. Pero un poco más específico, le concierne a todas las personas que profesan ser cristianos o la religión cristiana. No importa la denominación, le corresponde a los bautistas, les corresponde a los pentecostales, le corresponde a los católicos romanos, a todos. Aquí no hay acepción de persona. Es un texto absoluto que le corresponde a todas las personas en todas las denominaciones. Pero ¿saben algo? Particularmente este texto o esta verdad, este llamado a la santidad que vamos a hacer el día de hoy con la ayuda de Dios, le corresponde particularmente, está dedicado para todas aquellas personas que buscan y aman al Señor Jesucristo con sinceridad. Esto está dedicado para todas las personas en esta congregación y las que estén en otros lugares que vayan a escuchar este mensaje, pero para todas aquellas personas que están buscando a Dios, porque realmente ellos buscan y aman a Jesucristo en verdad, pero que no hay personas que les instruyan correctamente. Entonces, a las personas que estén buscando con sinceridad al Señor Jesucristo, este tema les corresponde de una forma muy particular. Hoy nos vamos a hacer algunas preguntas de manera muy práctica. Nos vamos a preguntar: ¿cómo estoy delante de Dios en este momento? ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo está mi condición espiritual? No económica, no de salud. ¿Cómo está mi condición espiritual delante de Dios? Nos vamos a preguntar: ¿soy santo? ¿Somos santos? Y nos vamos a preguntar:
¿Veré al Señor? ¿Saben por qué? Porque este texto nos está diciendo dos cosas. Sin santidad, dice, seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual. Primeramente tenemos que ver que sin santidad hay un resultado, y es que ningún ser humano va a poder ver, entrar en comunión con Dios. No va a poder ver al Señor. El contrario de este texto nos puede decir, con santidad todos verán al Señor. Entonces nosotros tenemos acá una condicionante para poder ver al Señor. Y aquí nosotros no vamos a jugar a las religiones, vamos a predicar el Evangelio de Cristo. Aquí nosotros vamos a hablar la verdad, porque esta verdad me corresponde a mí. Hace un tiempo yo he estado meditando acerca del llamado a la santidad que requiere esta generación. Nuestra generación requiere un llamado a la santidad, pero no la santidad aquella que está en la mente, aquella que está en los institutos teológicos, santidad práctica. Aquella santidad práctica que se debe de practicar o vivir en todas las congregaciones que se dicen cristianas, comenzando desde nosotros, comenzando desde las nuestras. Vamos a quitarnos algunos prejuicios primero, ¿verdad? Quitémonos el prejuicio de qué quiere decir la palabra santos. Santos no es como el sentido católico romano, que creen que los santos son los que están en una vitrina, o que los santos son aquellas personas únicas que murieron como mártires y que en el cielo están siendo santos y son beatificados, o que el Papa tiene que nombrarlos como santos para que luego una persona pueda hacerle una estatua y rendirle culto. Eso no es ser santo. Eso es un prejuicio que nosotros debemos de quitarlo de nuestra mente, pero vamos a quitarnos el otro prejuicio del mundo evangélico también, que el mundo evangélico hoy en día cree que no se puede vivir en santidad verdadera. Y vamos a quitarnos ese prejuicio. ¿Por qué? Porque vamos a ver una cosa: si el mundo evangélico predica que no se puede vivir la santidad, entonces todo el mundo va al infierno. Porque la Biblia dice en Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. Es un absoluto. Entonces esto nos corresponde a absolutamente todos nosotros. Miren, no vamos a hablar hoy acerca de el atributo de Dios, la santidad. Dios es santo. No vamos a hablar acerca del atributo de Dios en cuanto a la santidad. Ya hicimos una serie acerca de los atributos de Dios. Dios es santo. Eso lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Ya hablamos acerca de eso. Tampoco hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de la santidad o la santificación como doctrinas de la salvación. No vamos a hablar acerca de eso. Hoy vamos a hablar acerca de la santidad práctica. Acerca de que todos nosotros como pueblo de Dios, como personas que buscamos de Dios, estamos llamados a ser santos. Vamos a hablar bíblicamente, y si ustedes se van a dar cuenta, hoy vamos a impregnar esta enseñanza de mucha Biblia para que sea Dios hablando. Dios hablando, porque la Biblia para nosotros es la palabra de Dios. Amén. Solo vamos a dividir la enseñanza en dos puntos. El primer punto va a ser la naturaleza de la santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Pero, ¿qué quiere decir santidad práctica? Y el segundo punto va a ser las razones por las cuales la verdadera santidad práctica es importante. Primero, la naturaleza de la verdadera santidad. La naturaleza de la verdadera santidad, o ¿qué es la santidad práctica? Vemos nuestro texto que nos dice: seguid la paz con todos y la santidad. Y la santidad, ¿qué quiere decir esa santidad? Eso lo vamos a ver hoy. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla acerca de la santidad, porque Dios es santo. La palabra en el Antiguo Testamento es kadosh, y en el Nuevo Testamento en el griego es agios. Y eso quiere decir dos cosas. Quiere decir que uno está apartado o uno está separado. Las implicaciones de la palabra santidad, así de sencillas, son: en el aspecto negativo es estar separados del pecado. Pongan atención. Santidad quiere decir, uno, estar separados del pecado. Ejemplo, Dios no tiene comunión con el pecado. Dios es santo porque Dios está separado, lejos del pecado.
Y lo segundo que connota la palabra santidad en el aspecto positivo es estar apartados y consagrados para Dios. O sea, hay dos cosas. No es solamente estar apartado y decir, yo no peco, yo no practico el pecado. Dos, tenés que estar separados para un uso, para consagrarte a Dios, para su servicio. O sea que la santidad, debemos de meternos eso en la mente, tiene dos connotaciones. Si nosotros decimos, yo no ando en la práctica de pecado, pero no estamos consagrados al servicio de Dios, entonces no es la verdadera santidad bíblica. Y eso lo vamos a ver. Primero, ¿qué no es santidad? Para que entendamos bien, ¿qué no es santidad? Miren, uno puede avanzar mucho en la religión cristiana y no ser santo. Uno puede pasar mucho, cambiar mucho, moralizarse mucho, aprenderse los cantos, leer mucho la Biblia, hacer muchas obras y no ser santos. Santidad no quiere decir precisamente conocimiento bíblico, conocimiento teológico, conocimiento doctrinal. Eso no quiere decir santidad. ¿Saben por qué? Porque los demonios tienen mucho conocimiento. Y los demonios no son santos, o sí son santos. Muchas personas pueden tener mucho conocimiento teológico hoy en día. Hoy en día hay muchos institutos teológicos, muchos seminarios teológicos, y las personas van de una forma gratuita, otros van pagando muy poco, pero hay mucho conocimiento. El conocimiento no quiere decir que la persona sea santa. Tampoco quiere decir que uno profese ser cristiano. O sea, con el hecho de que yo diga, yo soy cristiano, no quiere decir que ya la persona es santa. ¿Saben por qué? Porque Judas pertenecía a los 12 discípulos. Y él podría decir, yo soy cristiano porque yo soy discípulo de Cristo. Pero Judas no era santo. Y hoy en día hay muchos en las distintas congregaciones, aún acá, que pueden decir, yo soy cristiano, pero no viven una vida santa, práctica. Santidad tampoco es hacer muchas buenas obras. ¿Por qué? Porque Herodes hizo muchas buenas obras para los judíos. Y hay muchos filántropos hoy en día, o personas que les gusta hacer misiones, o les gusta hacer donativos, caridades, como se llaman, que les gusta donar su dinero para alguna obra de beneficencia y no son santos. Entonces tampoco quiere decir que eso es santidad. Santidad tampoco es ser celoso en una religión. ¿Saben por qué razón? Porque hay muchas personas que incluso matan en el nombre de Dios. Los musulmanes matan en el nombre de Alá. Catolicismo romano medieval mató en el nombre de Cristo. Tienen que saber eso. Yo sé que lo saben. Y se olvida la historia. La historia no se puede olvidar. Muchas personas matan por celo religioso, diciendo, vengo en el nombre de Dios, cuando realmente Dios nos los ha enviado a eso. Santidad tampoco es ser moralista o decir, yo no soy tan malo, yo no soy como el borracho, yo no soy como la prostituta. Ser moralista no es necesariamente ser santo. ¿Saben por qué? Porque el joven rico guardaba los mandamientos desde su juventud, pero en el corazón era codicioso y era avaro. Y cuando el Señor Jesús le dijo, una cosa te hace falta, andase eso, ve el pecado de tu corazón. Y él dijo, no puedo sacar el pecado de mi corazón, te doy todo lo demás, pero esto no. Entonces él no fue santo, aunque hacía muchas buenas obras, aunque era muy moralista y guardaba ciertos preceptos o mandamientos de la religión. Oigan, no es tampoco oír buenos sermones de sana doctrina. Hoy pueden escuchar sermones en las páginas web y decimos, son de sana doctrina, pero eso no te va a hacer santo. ¿Saben por qué? Porque los judíos en el tiempo de Cristo escucharon al mejor predicador de todos los tiempos y su nombre fue Jesús. Muchos estuvieron en el Sermón del Monte. Y esos muchos al final estuvieron diciendo, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces,
no te va a servir de mucho el hecho de que escuches palabra, predicación de sana doctrina si no la vas a poner por obra. Eso no quiere decir que sos santo solamente porque vas a una congregación donde se te predica la sana doctrina. No es santidad haberse bautizado tampoco ni tomar la cena. El hecho de que te hayas bautizado no quiere decir que ya eso te hizo santo. Porque muchas personas se han bautizado. Simón el mago se bautizó por Felipe y Pedro le dijo: en hiel de amargura y en prisión de oscuridad veo que estás, por tanto arrepiéntete de esta tu maldad. Entonces, quiero decirles de que aunque nosotros tengamos todas estas cosas, eso no quiere decir que ya la persona está en la práctica de una santidad, a como la Escritura nos va a enseñar en esta mañana. Oigan, todo esto es bueno en su lugar. No estamos diciendo no hay que hacer estas cosas, todo esto es bueno en su lugar, pero nada de esto es lo que hace a una persona santa, porque todas estas personas pueden tener muchos de estos criterios y al final perderse, como Judas se perdió. Entonces, ¿qué sí es santidad? Y esto es lo que vamos a ver. ¿Qué es santidad? ¿Cuál es el carácter de una persona santa? ¿Cuáles son las características de una persona que está en la práctica de la santidad? Y esto lo vamos a abordar de forma de autoexaminación. Cada punto que vayamos viendo lo vamos respaldando con la Escritura. Porque si usted tiene alguna duda al respecto, yo le voy a sacar el texto y entonces le voy a decir: aquí está el respaldo bíblico de lo que estamos diciendo para que nuestra predicación sea escritural. Amén. Y no sea doctrinas de hombres, sino doctrina que proviene de Dios. Primero, santidad es el hábito de tener la misma mente con Dios. O sea, tener una mente con Dios. Esto quiere decir pensar como Dios piensa, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y usted me dirá: ¿y cómo yo puedo entender la mente de Dios? La respuesta está en las Escrituras. Las Escrituras es la revelación de la voluntad de Dios para el hombre. ¿Cómo nosotros vamos a conocer a Dios? A través de su revelación, las Sagradas Escrituras. Entonces, tener la mente de Dios es santidad. La santidad práctica está en la Biblia. Por eso es que tanto nosotros predicamos lo siguiente: que no es necesario solamente, o no es suficiente solamente oír la palabra de Dios, sino que hacer la palabra de Dios. Porque hay oidores que son como olvidadizos, pero nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. La santidad, por lo tanto, se nos va a reflejar a nosotros a medida que vivamos la palabra de Dios. Cuando usted lea la palabra de Dios, cuando usted escuche un sermón acerca de la palabra de Dios y Dios lo confronte a través de su palabra y su espíritu, usted va a transformarse a la palabra de Dios. Ahí está practicando la santidad, porque la Escritura dice: santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Y luego dice: tu palabra es verdad. Entonces, santidad es tener la mente de Cristo, tener la mente de Dios, y la mente de Dios está revelada en la Escritura para nosotros. Amén. El carácter de una persona santa es que no vive en la práctica de pecados conocidos, voluntarios, y que guarda cada mandamiento conocido. Pongan atención. El carácter de una persona santa es que se esfuerza para no cometer ningún pecado conocido voluntariamente, pero también guarda cada mandamiento conocido. Segunda de Timoteo 2:19 nos dice: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pongan atención. El Señor conoce a los que son suyos. ¡Qué bendita palabra! Dios sabe, Dios pesa tu corazón. Si le perteneces a Dios, Él te conoce. Pero luego nos dice aquí la clave de quiénes son aquellos a quien Dios conoce. Por eso es que el Señor en cierta ocasión les dice: apártense de mí, nunca los conocí. ¿Por qué razón? Porque dice:
apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nosotros estábamos invocando el nombre de Cristo, levantábamos las manos, cantábamos al nombre de Cristo, rogábamos a Dios su gracia y su misericordia y su presencia. Nosotros invocamos el nombre de Cristo, por lo tanto, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso es santidad. Es un deseo de corazón en agradar a Dios. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo y la palabra, y que ahora está en el reino de Dios, dice la Escritura en Primera de Juan 3:9, no practica el pecado. Eso es santidad. Usted ve a una persona que tiene un carácter santo, no va a vivir en la práctica de pecados conocidos de manera voluntaria, pero también va a guardar cada mandamiento de Dios. ¿Saben por qué razón? ¿Saben por qué razón vamos a ver esto en el carácter cristiano? Porque Isaías nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. O sea, la persona que tiene el Espíritu de Cristo morando en su corazón sabe que el pecado causa división entre él y Dios. Entonces, pregúntenle a un cristiano verdadero que tiene verdaderamente el Espíritu Santo, invítenlo, sedúzcanlo a pecar voluntariamente y van a encontrar la respuesta. Estarían dispuestos a dar su vida primeramente antes de que lo separen de Cristo. Porque conoce a su Maestro, conoce a su Salvador, sabe quién es Cristo. Y saben que el pecado causa separación. Un cristiano, cuando cae en algún pecado, siente cómo se caen las tinieblas. Se vuelve como un bruto. Ya no entiende las cosas espirituales. ¿Hasta cuándo? Hasta que viene en su misericordia Dios y le habla por una providencia o de la manera que sea, y entonces entiende: Señor, he pecado, perdóname, por favor. Se humilla delante de Dios y se vuelve a Dios con todo el corazón para servirle, para amarle, para adorarle. Romanos 7:22 nos dice: porque según el hombre interior, dice Pablo, me deleito en la ley de Dios. ¿Ven eso? No solamente es que se aparta del pecado, sino que ahora ¿qué? Guarda los mandamientos de Dios porque son su deleite. Se deleita en la palabra de Dios. Una persona santa tiene el carácter que le gusta la Biblia. No tienen que decirle: tenés que leer la Biblia porque si no lees la Biblia todos los días es pecado. No. Esa persona dice: ¿cómo puedo yo vivir sin la Biblia? Me quitan la Biblia, me matan. Esa es una persona santa. Ama la Escritura porque saben de que ahí tienen palabras de vida eterna. Salmo 119, 128 dice: por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Una persona santa, este es el carácter de una persona santa, que estima los mandamientos de Dios como rectos, no los cuestiona. No dice: ¿será que esto deba ser de esta manera? El mandamiento de Dios es recto porque es santo, es puro, la ley de Dios es perfecta. Pero luego dice: y aborrezco el camino de la mentira. O sea, cuando alguien te predica un falso evangelio, nosotros lo aborrecemos. Yo se lo dije con esas mismas palabras, se lo acabo de decir, creo yo, el fin de semana a alguien. Yo le digo: aborrezco eso. Refiriéndome, y se lo voy a decir claramente, ¿saben qué? A la idolatría de la mariología. Yo digo: aborrezco eso. ¿Saben por qué? Porque a María la hacen el Espíritu Santo, porque le dan el carácter del Espíritu Santo, de la divinidad, y no de Cristo, sino del Espíritu Santo. Y entonces yo digo: aborrezco eso. Pero ¿saben por qué? Porque yo aborrecí todo camino de mentira. Un corazón santo en realidad ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Pero ¿qué más? Aquí está la tercera característica y muy importante de una persona que practica la santidad. La persona santa es semejante a Cristo Jesús.
La persona santa se esfuerza por ser como el Señor Jesucristo. Dice Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si Pablo no fuese imitador de Cristo, nosotros no podemos ser imitadores de Pablo. 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Oigan, el que dice, yo soy cristiano, porque yo permanezco en Cristo, Juan dice, entonces debes andar como Cristo anduvo. Práctica. Y 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para seguir, para que sigáis sus pisadas. O sea, ustedes quieren saber cuál es la santidad de Dios. Alguien puede decir, pero es que a Dios nadie lo ha visto jamás. La santidad de Dios está en Él es la imagen del Dios invisible. Vean a Jesucristo, vayan a los evangelios, vean el carácter de Cristo, conozcan la biografía de Cristo, entiendan lo que Cristo hacía y ahí van a ver la santidad de Dios. Y nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que ser semejantes a Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir eso? Se escucha bonito, pero quiere decir en la práctica esto. ¿Cómo era Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? Perdonador. El carácter de Cristo, perdonador. Caminaba en amor. No era egoísta. Era manso y humilde. Era paciente. Era compasivo con el pecador. No esperaba los aplausos de las personas ni la gloria de las personas. Era fiel en la verdad. Oigan, Cristo Jesús era fiel en la verdad. ¿Y saben algo? Jesús era directo en denunciar el pecado. Jesús hacía la voluntad de su Padre. Jesús hacía la obra de su Padre. Jesús se negó a sí mismo. Jesús hacía el bien. Ese es el carácter de Cristo. Y así es como nosotros debemos de ser. Una persona santa tiene este carácter. ¿Cómo? ¿Saben cómo procura ser una persona santa? Mateo 11:29 nos dice, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Ese es el tenor que escucha la voz de Cristo y dice, cristiano, aprendan de mí, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces nosotros debemos de procurar ser mansos, ser humildes de corazón, con una verdadera humildad de corazón. Debemos nosotros ser pacientes, debemos nosotros ser amables, debemos tener dominio propio, debemos refrenar o gobernar nuestra lengua. Debemos de tener temperamento o un dominio sobre el temperamento. Debemos, por tanto, nosotros recibir mucho, debemos nosotros aguantar mucho y dejar pasar mucho. Debemos de tener un espíritu muy perdonador. Pero el carácter de Cristo es el carácter de una persona santa, es que se niega a sí mismo. Y esto lo vemos en 1 Corintios 9:27. Como el apóstol Pablo también nos deja un ejemplo. Sino que dice Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, el apóstol Pablo se esforzaba. Hay un esfuerzo cristiano y esto es santidad, en utilizar los medios de gracia que Dios nos ha estipulado. Negarse a uno mismo es mortificar los deseos de la carne. Una persona santa se niega en los deseos de la carne, en sus pasiones, en sus lujurias, en sus inclinaciones. Todos nosotros tenemos concupiscencia, más los que hemos vivido tanto tiempo y pecamos mucho en nuestra vida anterior. Tenemos concupiscencias, tenemos inclinaciones.
Pero nos negamos a nosotros mismos para no satisfacer los deseos de la carne, sino que el Espíritu Santo more en nosotros y gobierne en nosotros. Para que no sea la carne la que nos gobierne, sino el Espíritu quien nos gobierne. Y eso se llama negarse a uno mismo. ¿Y saben quiénes tienen eso? Solo las personas que practican la santidad. Porque una persona que no practica la santidad no le importa caer en el pecado. No le importa, es la tentación, me voy con la tentación. Yo tengo una inclinación, me voy con la inclinación sexual o pecaminosa, cualquiera que sea. Y no le importa, al final, es cristiano, es cristiana, aunque sea gobernada por las obras de la carne. Y eso es una falsedad que se predica en el día de hoy. Y nosotros estamos aquí para denunciar las falsedades junto con la mente de Cristo y hablar verdad para la gloria de Dios. Entonces, una persona de carácter santo se niega a sí mismo o a sí misma. Una persona con carácter santo tiene amor al prójimo. Oigan bien, no solamente es yo no peco, yo no peco, yo no practico el pecado, yo no practico el pecado. Es lo que haces para la obra de Dios. Es el amor al prójimo. Romanos 13:8 nos dice Pablo, no debáis nada a nadie, sino ¿el qué? El amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Realmente querés guardar los mandamientos de Dios? Se resumen en esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí es donde nosotros es que nos comenzamos a probar. Aquí es donde nosotros decimos, realmente tengo esa santidad, realmente estoy viviendo esa santidad. Porque a veces solamente queremos, no voy a practicar el pecado, pero no voy a hacer el bien al prójimo. Entonces, en este aspecto, hay que tener cuidado del prójimo. Jesús era perdonador y Pedro se le acercó en una ocasión y le dijo, ¿hasta cuándo voy a perdonar a mi prójimo que peca contra mí, a mi hermano? Jesús le dijo, Pedro, yo te voy a perdonar en la cruz. ¿Crees que te saque la cuenta de tu multitud, de tu infinitud de pecados, Pedro? ¿Cómo te atreves a decirme cuántas veces vas a perdonar a tu prójimo cuando yo te voy a perdonar tu vida? Entonces el Espíritu de Cristo es un espíritu perdonador. Nosotros tenemos que perdonar nuestras faltas los unos a los otros si queremos ser semejantes a Cristo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es en la práctica amar al prójimo? ¿Saben qué es? Amar al prójimo es sencillamente ayudar a las personas en sus necesidades espirituales, en sus necesidades corporales, en sus almas. Es cuidar la propiedad de las otras personas. Por eso yo les daba un ejemplo el día miércoles de una forma muy práctica. ¿Por qué aquí en Managua, si hay un 90% de personas que dicen que son cristianas, sea católica, evangélica, no importa, testigos de Jehová, ¿por qué tenemos tantas verjas en nuestras casas? Les preguntaba yo. Y me respondieron, porque si quita las verjas se le meten a robar. Entonces yo le digo, entonces, ¿cómo tantas personas que dicen que son cristianas roban? Entonces yo le digo, entonces, ¿es normal que el cristiano robe? ¿Es normal que el cristiano mienta? ¿Es normal que el cristiano defraude? ¿Es normal eso? No es normal. Se llaman cristianos, pero no son verdaderamente cristianos. Al menos no son santos o no se han santificado. Entonces, el amar al prójimo es amar la propiedad al prójimo. O sea, si yo dejo un ejemplo tan sencillo, yo dejo mi celular aquí, y yo me voy y regreso el miércoles, quizá el celular está aquí mismo o alguien lo agarró y me dice, hermano, este es su teléfono, tome, y me lo regresa, porque me ama, porque sabe que eso me costó. Entonces al final ese es un amor práctico. Acuérdense que Santiago nos da un ejemplo, ¿verdad? Que si hay alguien entre medio de la congregación que está sufriendo necesidad y nosotros le decimos, hermano, ven paz, y nosotros no suplimos para las necesidades de esa persona, entonces esa fe es sin obras, es una fe muerta. ¿De qué sirve? No hay verdadero amor, a menos que nosotros nos amemos y suplamos nuestras necesidades. Pero al mismo tiempo, amar al prójimo es no mentirle al prójimo, es no robarle al prójimo, es no murmurar en contra del prójimo, es no traicionar al prójimo, es no ser deshonesto con nuestro prójimo. Eso es amar al prójimo. El carácter de Cristo, ¿cómo era también? Era muy misericordioso y muy benevolente con los demás.
no solamente no hacía el mal al prójimo, el Señor Jesús hacía mucho bien. Y aquí es donde nosotros debemos de ver el carácter de Cristo. No solamente Él no le hacía daño al prójimo y nosotros podemos decir, es que yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago daño al prójimo, pero qué bien haces por el prójimo. Qué bien estás haciendo como iglesia por el mundo perdido. Qué bien le haces. Cristo hizo mucho bien. Yo me admiro que Cristo era un predicador itinerante, así es como se llama hoy. Era un predicador ambulante. Él andaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, predicando el evangelio del reino. Andaba de sinagoga en sinagoga, de iglesia en iglesia. Y yo digo, Señor, este hombre era un predicador que no descansaba y cuando tenía un tiempo lo ocupaba para ir a orar. Se cansó tanto en su cuerpo, se negó tanto, ¿saben para qué? Para dejarnos este evangelio de vida eterna a nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos por el mundo que está perdido? Que también necesita este evangelio y que nosotros tenemos este evangelio, pero no podemos ni ir a predicar a la cárcel, no podemos ni ir a predicar al hospital, porque nos cansa, porque tenemos tanto trabajo, tenemos tantas cosas que hacer con nuestra vida, que no me da tiempo ir a hacer eso para el bienestar de las personas, cuando tienen almas eternas, que Cristo Jesús, nuestro Señor, dio su vida para salvar al pecador. Y no lo hacemos. Pero una persona que está en la santidad tiene que hacer las dos cosas. No practicar el pecado, pero también hacer la obra de Dios. Eso es santidad. Y nosotros debemos de recibirlo de parte de Dios. Porque dice, miren, les voy a poner el ejemplo de una mujer. Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y esta Dorcas, esta hermana, esta abundaba en buenas obras y en limosnas. ¿Que decía? No, que hacía. Cornelio es otro ejemplo de un hombre. Pero esta Dorcas abundaba, no dice que hacía pocas, dice abundaba en buenas obras y en limosnas. ¿Qué hacía? Y para nosotros se nos hace difícil hacer buenas obras, dar limosnas, ayudar a las personas necesitadas. Entonces necesitamos nosotros saber que este es el carácter de Cristo, esa es la santidad. Pero vamos moviéndonos adelante. El carácter de una persona santa busca la pureza de corazón. ¿Ven eso? Busca la pureza de corazón. Si tenemos primera de Tesalonicenses 4:3, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego dice, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Cuál, Señor, es tu voluntad para mi vida? Te doy la respuesta. Dios dice en su palabra, te mando un mensaje hoy a través de su palabra que dice que su voluntad es que te santifiques para Él, que te consagres para Él y que te guardes de fornicación. La palabra fornicación ahí no es como solamente, es que eso es para los solteros entonces que no están casados, porque dijera entonces la Biblia adulterio. No, la palabra es porneia. En el griego se traduce como fornicación, pero la palabra porneia quiere decir inmoralidad sexual. O sea, bestialismo se incluye. Para los casados, adulterio se incluye, pornografía se incluye. Y para los solteros se incluye obviamente las relaciones sexuales ilícitas. Pero para los casados esto incluye que se santifiquen aún de ¿qué? Del adulterio. Es solamente para que entendamos los contextos de una mejor manera. Por lo tanto, una persona que practica la santidad busca la pureza de corazón. Y oigan, aquí vamos a ir más largo, vamos a recorrer la otra mía. Bien hacen porque ustedes no han ido a acostarse en el lecho con una ramera. Bien hacen, pero no es suficiente. Cuando nosotros vemos a una mujer y la codiciamos en nuestro corazón, ya cometimos inmoralidad sexual en nuestro corazón. Ya no es pureza de corazón. ¿Podremos nosotros guardar la ley ceremonial? Podemos nosotros decir, es que yo no lo hago, hermano, es que yo no ando en adulterio, no, yo no ando en fornicación, pero ya pecaste en tu corazón porque ya estás teniendo codicias y lascivias en tu corazón. Entonces Jesús
recorre la siguiente mía. Y esto es el carácter de un verdadero santo. Por eso les dije, aquí estamos hablando cosas serias. No estamos jugando a la religión, estamos hablando de las cosas eternas. ¿Qué más? Una persona con carácter santo vive en el temor de Dios. Vive en el temor de Dios, no los domingos. Vive, camina con Dios. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero luego dice, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6. Con el temor de Dios las personas no van a pecar. ¿Saben por qué? Porque temen reverentemente a Dios, porque le aman tanto que saben que el pecado es aborrecible, abominable delante de Dios. Entonces se guarda en su corazón, en su mente y en su conducta para no pecar contra Dios. Se aparta del mal. ¿Por qué? Porque camina con Dios, vive delante de Dios, se duerme delante de Dios, duerme delante de Dios, se despierta delante de Dios, come delante de Dios, trabaja delante de Dios. No solamente un domingo, 2 horas, sino todo el tiempo. Él, como Enoc, camina con Dios. Ese es un hombre santo. Enoc era un hombre santo. Abraham también lo era. Y Moisés. Vamos terminando con este punto. Una persona santa es fiel a Dios en todo lo que hace. Hay una fidelidad para con Dios, como lo dice Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. O sea, no para que te vean y digan, este es un buen hermano, esta es una buena hermana. ¿Qué importa lo que digan las personas cuando nuestro corazón está mal delante de Dios? ¿De qué nos sirve engañar al prójimo aquí si en el cielo no vamos a poder entrar? Porque escrito está que sin santidad verdadera de corazón nadie verá al Señor. ¿De qué sirve? Respóndanme ustedes. ¿De qué sirve un engaño? ¿De qué sirve una hipocresía? ¿De qué sirve una religión muerta que no te va a salvar? ¿De qué sirve tener a Cristo en la mente pero no tenerlo en el corazón? ¿De qué sirve un evangelio que no transforma tu vida? De nada, de nada. Entonces, nosotros debemos, hermanos, una persona que tiene un carácter santo procura ser diligente y bueno en todos los ámbitos de su vida, con su esposa, con su esposo, como padre, como madre, como hijo, como hija, como hermano, como hermana, como vecino, en el trabajo, en la escuela, en público y en privado. Porque la persona es fiel a Dios en todo lo que hace. Y todo lo que hace, lo hace de corazón, como para Dios y no para el ojo de los hombres. Amén. Y en este último punto, una persona que tiene una santidad práctica, tiene una mente espiritual o una mente celestial. Hebreos 11:12 nos da el carácter de los cristianos en la antigüedad. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las... Perdón, vamos a buscar Hebreos 11:12. No, Hebreos 11:13, perdón. 11:13. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos santos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolos. Ellos tenían una fe que les purificó el corazón y saludándole y confesando que eran, ¿qué cosa? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. O sea, las personas que son santas, créanme que aunque trabajan arduamente aquí en la tierra, que no son irresponsables, sino que proveen a los suyos, estas personas saben que tienen una mente celestial y su corazón no está pegado a las cosas de esta tierra. Viene como Job, es el mejor ejemplo. Viene como Job, que tenía tantas posesiones y Dios se las quita en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y le quita todo eso. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser como Job o va a ser como la esposa de Job? ¿Cómo va a glorificar a Dios? Mejor me voy a morir y voy a maldecir a Dios que me quitó todas mis posesiones. ¿Eso vamos a hacer como la mujer de Job o vamos a decir, oh, sea Dios bendito, Él dio, Él quitó, el nombre de Dios sea bendito? Amén. Entonces nosotros tenemos que tener una mente celestial. Este es el carácter de una persona santa, ser como un peregrino
como un peregrino, que nosotros sabemos que tenemos una casa, una morada, una patria que es la celestial y no la terrenal. Amén. Si hasta este punto alguien dice, hermano, pero yo he fallado en algunos de estos puntos, hermanos, pero yo no he sido tan responsable con mi familia, yo no he sido tan amoroso como esposo, yo no he sido tan responsable como padre, hermano, yo no hago muchas obras de misericordia, de hecho no hago ninguna obra de misericordia, hermano, yo caí en un pecado, hermano. O si alguien dice, yo, hermano, tengo falta de dominio propio, etcétera, sepan algo. A lo que se refiere en realidad el carácter de un cristiano, quiere decir de que si usted inadvertidamente cayó en un pecado, pero se volvió a Dios de todo corazón, bendito sea Dios, tenemos abogados para con Dios, a Jesucristo. Si usted ha fallado en algunas de estas cosas y ha quedado corto en el carácter cristiano, lo que nosotros tenemos que hacer es realmente ir con el Señor Jesucristo y rogarle de su ayuda. Pero lo que el verdadero santo tiene en su corazón es un anhelo y un deseo. Y esto se le conoce como santificación progresiva, porque el Espíritu Santo te va a hacer crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Sin embargo, si una persona vive o practica pecados conocidos, voluntarios, esa persona nunca ha sido santificada. Y si una persona vive en negligencia de algún deber o responsabilidad que Dios ya le ha marcado una y otra vez, si no la ha hecho, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado, está en la práctica de pecado. Entonces estamos hablando de dos cosas completamente distintas. Estamos hablando de un crecimiento espiritual en la santificación a una práctica, a una negligencia, lo cual son dos cosas completamente distintas. Y en eso es que se confunden las personas cuando nosotros le decimos, la verdad es que en esta salvación, el arrepentimiento, la fe, el nuevo nacimiento, no es poco a poco. No es poco a poco, porque si una persona poco a poco va dejando sus pecados, poco a poco se va a deslizar en el infierno hasta que se pierda. Entonces, si usted vive hasta este momento en una práctica pecaminosa, entonces sepa que no es poco a poco. Hoy mismo usted tiene que entregarle su alma a Dios. Hoy mismo usted se tiene que arrepentir de sus pecados y volverse a Dios de todo corazón. Amén. Ahora bien, vamos a ver nuestro segundo punto. ¿Cuáles son las razones por las que la santidad es necesaria para todos nosotros? ¿Cuál es la importancia de la santidad? Vimos ya el carácter de una persona santa. En la práctica, ahora vamos a ver por qué es tan necesario esto. ¿Por qué será necesario que el pueblo de Dios sea santo? Entonces, la santidad práctica es necesario primeramente porque Dios es santo. Busquemos por favor Levítico 19:2. Levíticos 19:2. La primera razón por la cual nosotros debemos de ser santos es porque Dios es santo. Y con esto quiero decir el Dios verdadero. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. No podemos decir absolutamente nada más que lo que dijo la hermana. Amén. Amén. Usted quiere vivir con Dios, el verdadero Dios, no el Dios que se hace en las religiones. Esos son falsos dioses. El verdadero Dios, el Dios de nosotros, el Dios de la Biblia, es santo. La segunda razón por la cual la santidad es necesaria es porque Dios así lo manda en su palabra. Mateo 5:20-48, Jesús es Dios. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sed pues, dice el versículo 48, leamos Mateo 5:48, sed pues vosotros, ¿qué cosa? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay un mandamiento.
Dios no nos está preguntando, no nos está dando permiso. Él nos está mandando a santificarnos y a perfeccionar nuestra santidad. ¿Por qué razón? Porque Dios que está en los cielos es santo. Primera de Tesalonicenses 4:3. La Biblia nos manda a que nos santifiquemos, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que os apartéis del pecado, de la maldad y te consagréis a Dios. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros nos santifiquemos. Entonces, ¿por qué razón es tan importante y necesaria la santidad? Porque Dios nos manda a que nos santifiquemos. Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo. Pedro habla mucho acerca del llamado, la elección. ¿Saben qué? El pueblo elegido por Dios es un pueblo santo, sepan eso. El pueblo llamado y el pueblo escogido por Dios es un pueblo santo. Si no, dice la Escritura, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No en una parte, la Escritura es muy clara, en toda vuestra manera de vivir. Esto es mente, corazón, conducta. ¿Por qué? Porque escrito está citando el Antiguo Testamento: sed santos porque yo soy santo. Entonces, la razón por la cual, o la segunda razón por la cual la santidad práctica es necesaria, es porque Dios así lo manda para nosotros, su pueblo, en su palabra. Por lo tanto, el pueblo de Dios verdadero es un pueblo obediente a la palabra de Dios. Y cuando nosotros decimos: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad, la palabra nos acaba de hablar algo ahorita y nos acaba de decir que Dios demanda de su pueblo que sea santo. Y cuando nosotros escuchemos a alguien que nos diga: es que no se puede, es que no hay que ser santos, es que no, entonces esa persona no viene de Dios, viene de Satanás. Aunque profese ser cristiano, no importa, pero la palabra de Dios dice: santos seréis, porque santo soy yo, dice Dios. Y no lo dice el hombre. Si se quiere molestar conmigo, moléstese, no importa. Yo solamente vengo a leerle la Biblia. Usted tiene que enfrentarse con el Dios de la Biblia. La tercera razón por la que la santidad práctica es necesaria es porque este es el gran propósito para el cual vino Cristo Jesús. Cristo Jesús vino para santificar un pueblo santo. Efesios 5, 25 y 26, con la ilustración o la analogía de los esposos y las esposas, dice Pablo: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, con un propósito. Versículo 26. Preguntémonos, ¿cuál fue el propósito por el cual Cristo entregó su vida? Respuesta: para santificar a la iglesia. Amén. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Por eso usted es necesario que lea la Biblia en su casa todos los días, que usted medite la Biblia, que usted escuche predicación de sana doctrina. Eso es bueno, es necesario, porque si usted escucha herejías, usted se va a terminar perdiendo. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos se caerán en el hoyo. Eso dice el Señor Jesús en su palabra. Amén. Entonces, es necesario por esta razón. Miren qué dice Tito 2:14. Dice, hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, que el pueblo de Dios es purificado porque el objetivo, el propósito de Cristo Jesús para su pueblo, para su iglesia, es que sea puro, santo. Amén. Entonces, oigan esto: Jesús no solamente nos va a quitar la culpa de nuestro pecado, esa es una gran parte, pero Jesús también nos va a romper con el poder del pecado. Eso se llama libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de la culpa y del poder de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, cuando ves a una persona que dice ser cristiana, pero todavía está esclavizada en la práctica de sus pecados,
el resultado de esa vivencia práctica es, no sos cristiano todavía, porque Cristo todavía no te ha libertado. Necesitas a Cristo en tu vida para que Él verdaderamente te liberte. Amén. Ahora, continuemos. ¿Por qué más es necesario? ¿Saben por qué la santidad práctica es tan necesaria? Porque es la única evidencia confiable. Oigan, pongan atención. Esta es la única evidencia confiable que nosotros tenemos de que nuestra fe es salvífica. O sea, yo digo, yo tengo fe, yo creo en Cristo, yo soy salvo. Sí, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiere decir Santiago, vamos a citarlo, Santiago 2:17, dice, así también la fe, si no tiene obras, si tu fe no tiene una vida de santidad práctica, es muerta en sí misma. O sea, te estás engañando. Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan y no son santos, están perdidos, condenados. Entonces, quiere decir esto que para que usted demuestre una evidencia de que verdaderamente su fe es salvífica, de que usted está salvo, el fruto será su santidad. Su vida santa en la práctica nos dará el fruto de que realmente usted ha sido justificado por la fe y santificado por el Espíritu Santo. Amén. Acuérdense de esto, la justificación nunca está separada de la santificación. Yo ya fui justificado solo por la fe, solo por la gracia en Cristo. La verdadera gracia va a transformar tu vida y te va a santificar. Y tu vida santificada no es una teoría de la doctrina de la santificación, es una vida práctica que yo te tengo que ver con este carácter de un santo. Porque me podés hablar de mucha teología y de muchas diversidades teológicas y te puedo aplaudir por eso y te puedo decir, muy bien, estudiaste, leíste mucho. Y podemos mencionar los autores que pudiste haber citado en tu teología, pero tu vida práctica me demuestra algo muy distinto. Entonces, tu fe cae en Santiago 2:17. Tu fe es muerta porque no se acompaña del fruto de la santidad. Es muy importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, que este es un fruto. Pero ¿saben qué? Muchas personas dicen, yo amo a Cristo, yo amo a Jesús. ¿Usted ama a Jesús? La santidad práctica es la única prueba confiable que demuestra que usted ama al Señor Jesucristo con sinceridad. ¿Por qué dice eso, hermano? Juan 14, 15, 21 y 23 dice, si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, ¿por qué es tan necesaria la santidad práctica? Es necesaria porque es la única prueba confiable de que usted verdaderamente ama a Jesús. Porque muchos decimos, amamos a Jesús, pero muchos, vamos a razonar. Ustedes saben que la corona de espinas que se le puso a Jesucristo le dolió. Ustedes saben eso. Le dolió mucho. Ustedes saben que la lanza en el costado, bueno, ya en ese momento estaba muerto, pero la cruz, los látigos, el vituperio, todo lo que Jesús sufrió, ustedes saben que le dolió. Si ustedes estuvieran en la capacidad de detener el tiempo, no para que sea una obra de salvación, sino para estar delante de Jesús y decirle, Señor, no murás, por favor, no hagas esto. Eso es lo que hizo Pedro. Pedro al final lo hizo porque amaba al Señor y desconocía la obra de la salvación. Pero si ustedes se dieran cuenta de que la causa por la que Jesús tuvo que sufrir tanto lleva un nombre que se llama pecado, entonces cuando Jesús les dice a las personas, realmente, si me amás, si no me querés ver sufrir, no pecarías en contra de mí. Y entonces cada vez que usted vaya a pecar voluntariamente, usted tiene que decirle al Señor con sinceridad, Señor, yo creo que no te amo como yo creía que yo te amaba, pero amo más mi pecado. Y aunque me duele y me conmuevo cuando leo los evangelios o se predica acerca de tu sacrificio y lloro y me conmuevo,
Pero no es suficiente porque amo más mi pecado. Un amor sincero se demuestra por una santidad práctica. ¿Por qué? Porque sabe que el pecado es lo que le causó la muerte al Señor Jesús. Esto es práctico. ¿Y qué más? Y esta es la única evidencia confiable también de que nosotros somos verdaderos hijos de Dios. ¿Saben qué? No hay otras evidencias aparte de la santidad práctica. ¿Usted quiere tener una evidencia de que si usted verdaderamente ha nacido de nuevo? Pregúntese, ¿cómo sé, hermano, si yo he nacido de nuevo? ¿Cómo sé si yo soy regenerado? ¿Cómo sé si yo ya recibí al Espíritu Santo? ¿Se acuerdan la pregunta de Pablo a aquellos hombres? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ni siquiera hemos escuchado del Espíritu. ¿Cómo usted se da cuenta realmente que usted es un hijo verdadero de Dios? Romanos 8:14 nos da la respuesta. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y luego dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba, Padre. O sea que la única manera de demostrar que usted realmente es hijo verdadero de Dios, nacido de nuevo, es a través de la santidad práctica. Una vida santa nos demuestra que el Espíritu Santo está morando en usted, que ya fue santificado en la regeneración y que ahorita está siendo santificado. Porque usted continúa, persevera en la santidad. De lo contrario, nosotros debemos de dudar, no porque nosotros seamos prepotentes o porque juzguemos a las personas, no, porque Jesús nos dice, por su fruto los conoceréis. ¿Y saben qué? ¿Cómo se demuestra al mundo incrédulo que existe un verdadero cristianismo? ¿Cómo nosotros podemos demostrarle a las personas el cristianismo es real, el cristianismo es verdadero, es vivencial, no es teoría, no es una historia? Romanos 2:24 nos dice, voy a leer desde antes, desde el 21, para que escuchemos el contexto. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Tú que profesas ser cristiano, vives en pecado y no practicas la santidad. Y el resultado, el versículo 24, ¿qué dice? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. El nombre de Jesucristo es vituperado, es blasfemado en el mundo incrédulo. ¿Saben por qué? Por aquellos que dicen que llevan el testimonio de Cristo, por aquellos que profesan ser cristianos, pero no son cristianos porque no viven la santidad de un cristiano. Y al no vivir la santidad de un cristiano, viven en sus pecados. Por lo tanto, el nombre de Cristo es vituperado. ¿Y qué es lo que dicen las personas? Pues yo prefiero no ser cristiano, porque este dice que es cristiano y pone alabanzas cristianas. Y ahí la veo que está siempre leyendo la Biblia cada vez que paso, pero vieras qué carácter que tiene esa persona. Todavía me debe dinero, vive hablando mal de su prójimo y hace esto y lo otro, etc. Entonces, por causa de las personas que dan un mal testimonio, es que el nombre de Cristo es vituperado. Nosotros podemos vivir, oigan, podemos vivir predicando sermones de sana doctrina y con nuestras vidas demostrar lo contrario. ¿Saben qué es lo maravilloso de estas verdades? Que yo les aseguro que ustedes no me creerían a mí si yo les digo, no adulterarás. Y ustedes se dan cuenta que yo mismo ando en adulterio. ¿Me creerían? No creerían absolutamente nada. Yo les digo, ¿cómo me dirían? Es una palabra que tiene que sonar. Hipócrita, hipócrita, tú que predicas que no se ha de adulterar, ¿adulteras? ¿No me dirían eso? Entonces es necesario que nosotros vivamos verdaderamente la santidad práctica. Y la última razón por la cual es necesario la santidad práctica, ¿saben por qué? Porque nuestro texto, ¿qué nos dice nuestro texto? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
La última razón por la cual es absolutamente indispensable para nosotros como creyentes, como cristianos, que practiquemos la santidad, es porque sin santidad en la tierra no entraremos en el cielo. Sin santidad aquí en la tierra no tenemos por qué pensar que vamos a entrar en el cielo. Apocalipsis 21, 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. ¿Qué quiere decir mentira aquí? No solamente los mentirosos, porque hay muchos cristianos que les gusta mentir. Falsos cristianos. ¿Y qué pasa? La mentira, las herejías, las falsas doctrinas son mentiras, porque se oponen a la verdad de Cristo. El punto está, pesen ustedes, lo que acabamos de predicar, ¿es verdad o es mentira? Es la Biblia lo que acabamos de predicar. Esta es la verdad. Y el mundo entero se opone a esta verdad. ¿Saben por qué? Porque se justifican en sus pecados. Porque quieren vivir en sus pecados y también quieren vivir en la iglesia. Entonces, y quieren irse al cielo. Vamos a poner un ejemplo, como dice la hermana. Imaginémonos lo siguiente, vamos a ver, imaginémonos esto. En el cielo sabemos que es un lugar santo. El cielo es un lugar santo, para que sepan. ¿Y quiénes están en el cielo? Santos. Los ángeles son santos. Enoc es santo. Todos los que han muerto en Cristo son santos. O sea, el carácter de los que están en el cielo es santo. Y esos santos, ¿saben qué hacen en el cielo? Alabar a un Dios santo, adorar a un Dios santo, cantan a un Dios santo. O sea que la vida en el cielo es santidad. Entonces imaginemos a un borracho, a un ladrón, a un mentiroso, imaginémonos a un fornicario, a un iracundo. Imaginémonos también a alguien que no le gusta leer la Biblia. Imaginémonos a alguien que no le gusta cantar, que no le gusta adorar, que no le gusta alabar a Dios. A alguien que no le gusta venir a las reuniones. Le tengo una noticia. Ese borracho cuando esté en el cielo, ese adúltero cuando esté en el cielo, aquella persona que no le gusta saber nada de Dios, ni leer la Biblia, ni orar, ni reunirse en una congregación con santos, ¿sabe qué va a decir esa persona? Estamos imaginándonos. ¿Sabe qué va a decir esa persona? ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¿Por qué me metieron en este lugar que aborrezco? Esas personas no pueden entrar en el cielo porque el cielo es para ellos aborrecible, abominables. Y aquí es donde nace la doctrina del purgatorio. Entonces, como te moriste aborreciendo el cielo, te vamos a mandar al purgatorio para que ahí sufras con unas llamas que nosotros te pongamos a cierta temperatura y sufras un poquito para que te purifiques y después de eso te metemos al cielo. Lo cual es mentira, ¿verdad? Sabemos que esa es una falsa doctrina que ha llevado a muchas personas al infierno. Muchas personas se le hacen, ¿cuántos son? Los 9 días, el novenario, no sé cuántos días, y se le reza y se le hace misa y se le paga en la iglesia a las personas. Vamos a sacar del purgatorio a esta alma. Dame dinero, paga por esto y yo te la saco del purgatorio. Nadie tiene poder para hacer eso más que Dios mismo. Entonces, sepan ciertísimamente lo siguiente. Una persona que va a entrar en el cielo tiene que ser transformada, purificada, santificada, probada y vivir una vida práctica de santidad en la tierra. Porque si usted quiere ir al cielo en sus pecados, usted va a aborrecer el cielo. Primero, que no tiene garantía, no va a entrar en el cielo porque la Biblia nos está diciendo que ninguna cosa inmunda va a entrar en el cielo. Y segundo, que realmente en ese ejemplo es muy lógico, las personas van a querer que los manden al mismo infierno. Mándeme al infierno, por favor, quiero a Satanás, quiero a mi Señor era Satanás, mi compañía eran los malos. Entonces, yo quiero terminar haciéndoles una pregunta.
una pregunta muy directa. Comenzamos al principio con estas preguntas. ¿Usted es santo? ¿Usted es santa? ¿Tiene el carácter de un santo? ¿Tiene el carácter de una persona santa? Respóndase eso con la evidencia, con la escritura que le acabamos de nosotros de demostrar. Y después de eso se podrá responder la siguiente pregunta. ¿Entrará en el cielo? No se engañe, quítese el engaño. Si usted hoy dice, hermano, yo a la verdad no estoy viviendo en la santidad. Aunque sea un hermano que ya está en la comunión de esta iglesia, aunque sea un hermano que ya se bautizó en esta iglesia, que toma la cena en esta iglesia, no importa. Pero si no vive en una santidad práctica en su corazón delante de Dios, donde nosotros los ojos de los hombres no vemos, la prédica es para vos. No estás salvo, necesitas nacer de nuevo. Porque escrito está, sin santidad nadie verá al Señor. Lo más terrible, se los digo hermanos, para nosotros los cristianos sería perdernos en un engaño religioso, creyendo que nosotros por estar en esta iglesia, nosotros somos santos cuando estamos practicando la inmundicia. Recordemos una cosa, Dios ve y pesa nuestros corazones. Ustedes saben a quiénes me refiero, hermanos. Me refiero a la iglesia, a los cristianos verdaderos. Alguno entre nosotros podrá decir, hermano, pero es que esto solo le corresponde a los ministros, a los que predican el evangelio. Ellos tienen que consagrarse a Dios. ¡Mentira! Todos estamos llamados a consagrarnos a Dios de igual manera. Porque ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, y sin santidad ninguno podremos ver al Señor. El ministro tiene que consagrarse, el predicador tiene que consagrarse, el de la alabanza se tiene que consagrar, el que predica, el que hace esto, el que hace lo otro, todos tenemos que consagrarnos a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y tenemos que nosotros, en realidad, examinar nuestros corazones. Hermanos, que esto nos sirva para examinarnos a nosotros, a la iglesia, a los verdaderos creyentes. Examinémonos. Recordemos que nuestra santidad, hermanos, no solamente es yo no practico el pecado. Tenemos que consagrarnos al servicio de Dios. Porque recuerden que santidad es ser como Cristo Jesús. Y Cristo Jesús se negó a sí mismo. Sufrió mucho por amor a un mundo perdido. Y nosotros, hermanos, no podemos hacer estas cosas. Nosotros no nos podemos negar a nosotros mismos. Un poquito de dolor, un poquito de cansancio. No podemos nosotros negarnos. No podemos perdonar a las personas, etc. ¿Qué dirá el Señor? Pero también saben que una palabra para todos aquellos que profesan ser cristianos, pero que se encuentran faltos o desprovistos de esta verdadera santidad práctica. Aquellos que dicen, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo pertenezco a cualquier denominación. Para todas estas personas tienen que saber, hay unos que se amparan bajo la teología de la santificación progresiva. Y al ampararse y al decir, es que hermano, esto es poco a poco, esto es progresivo. Y te sacan los versículos de la santificación progresiva. Y bien, el problema está en que al principio dijimos que este tipo de prédica va para todas las personas que verdaderamente están buscando y amando a Dios de corazón sincero. Aquellos que quieren justificarse bajo cualquier doctrina con el objetivo de ocultar sus pecados, ya Dios sabe su hipocresía y su intención. Ellos se van a encontrar con Dios. No es problema para nosotros, pero esta prédica es para todos ustedes que verdaderamente están buscando de corazón a Dios, para que realmente tengan un encuentro personal con Dios y sepan que el Dios verdadero es un Dios santo y que Él demanda de un pueblo una verdadera santidad. Acuérdense de eso. Judas tenía mucha apariencia. ¿Se acuerdan de la apariencia de Judas? Cuando estaban en la cena, en el aposento alto, ¿qué dijo? ¿Quién es el que va a entregar al Señor? Y algunos dijeron, seré yo, seré yo. ¿Alguno sospechó de Judas? Ninguno sospechó de Judas. ¿Saben por qué? Porque tenía tanta apariencia de piedad, de cristiano, que engañó a los discípulos. Pero a Dios, ¿lo engañó a Cristo? A Dios nadie lo puede engañar. Entonces, hoy es un llamado para todas las personas
Es un llamado para absolutamente todos los que están acá. Recuerden el título de esta enseñanza. El título es Un llamado a la santidad práctica. Un llamado a la verdadera santidad. Y yo les quiero decir esto. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y dice Apocalipsis 22:11, y el que es santo, santifíquese todavía. Recuerde que solamente a través de la persona del Señor Jesucristo nosotros podemos ser santificados. Y aquí es donde viene ese texto en Filipenses que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fuera de Cristo Jesús nada podemos hacer. Cerremos nuestros ojos, por favor.